mujeres y hombres de la Armada de México, amigas, amigos todos. Me da mucho gusto participar en esta ceremonia de conmemoración al nacimiento de la Armada de México por la gesta de el capitán Sáenz de Baranda. Es muy importante recordar la historia, lo menciono con frecuencia, cito lo que se le atribuye a Cicerón, de que la historia es la maestra de la vida, y del que no sabe, o quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá hacia dónde va. Pedro Baranda ayuda a consumar la independencia de México, porque siempre las ideas van por delante de los hechos. Cuando se habla de la independencia de México, siempre nos acordamos de 1810, que es el inicio del movimiento de independencia. Y suele también recordarse que es cuando el cura Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Y se piensa que la esclavitud es abolida en México desde entonces, desde 1810. Pero eso no es real. La esclavitud continuó en México. Lo de Hidalgo fue una proclama. En los hechos, la esclavitud se abolió en nuestro país 100 años después, hasta 1914, después de la Revolución Mexicana. Lo mismo sucede con la independencia. Se habla de el grito de independencia, lo conmemoramos, pero es el inicio. Luego hay otra fecha histórica importante, la consumación de la independencia, 1821. Pero también esto no es así del todo. La independencia no concluye, no se alcanza a plenitud en 1821. Aquí estamos recordando que se logra la independencia cuando se derrota a una fuerza española que se apoderó del fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz en 1825 por el comandante Pedro Baranda. Un hecho histórico importantísimo. Sin embargo, todavía pasa otro tiempo. Siguen los intentos de reconquista y se llega hasta
tomar la medida drástica en 1829 de expulsar de nuestro territorio a todos los españoles. Así ha sido la historia de nuestro país y la defensa de nuestra soberanía. Apenas nos estábamos independizando de España y de nuevo la amenaza de invasión de Francia, la primera intervención francesa, 1838. Si hablamos de la expulsión de los españoles en 1829 y de nuevo nos invaden ahora franceses, 1838. Imagínense cuánto costaba hacer valer nuestra independencia. Esa intervención francesa se le conoce como la Guerra de los Pasteles, porque aquí cerca había un restaurante de un francés y unos mexicanos consumieron unos pasteles y esto originó el reclamo de Francia y lo usaron como pretexto para invadirnos en 1838. Es importante también este año porque de nuevo en Veracruz no se podría escribir la historia de México sin el puerto de Veracruz, porque ha sido el escenario de todos estos acontecimientos definitorios en la historia de México. Pues ahí el que defiende al puerto de Veracruz y la independencia de México es Antonio López de Santa Anna, y ahí pierde su pierna Santa Anna. Luego que se logra en 1839 el arreglo con Francia, 7 años después la invasión estadounidense. Desde 1846 empiezan a invadirnos y de nuevo, además de hacerlo por tierra, lo hacen por mar y hay un desembarco en Veracruz. Esa intervención fue muy dolorosa, fue como un gran zarpazo, porque por esa intervención nos despojaron de más de la mitad de nuestro territorio. Los invasores entraron hasta la Ciudad de México y fue ofensivo porque se izó la bandera estadounidense en Palacio Nacional. Son de los tiempos más tristes de la historia patria. Luego, pues ya sabemos, de nuevo la invasión francesa y logramos restablecer nuestra república y se logra la segunda independencia de México. Pero todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1914, nos vuelven a invadir
los estadounidenses. Por eso recordamos siempre a los oficiales de la Armada de México que lucharon en Veracruz, a Virgilio Uribe, a Mariano Azueta, defensa de nuestra patria. Es interesante que entonces era presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, presidente demócrata, que toma esa decisión que reprobamos, aún siendo él uno de los principales impulsores de lo que conocemos ahora como la Organización de Naciones Unidas. En ese tiempo, el secretario de Marina de Estados Unidos era Joseph Daniel, un personaje extraordinario. Y bajo sus órdenes estaba en 1914 Franklin Delano Roosevelt. Cuando México hace valer de nuevo su independencia, su soberanía, en 1938, con la expropiación del petróleo, luego de amenazas en el sentido de que si se nacionalizaba el petróleo, si se expropiaba a empresas petroleras extranjeras, nos iban a volver a invadir, porque las empresas petroleras extranjeras dominaban todo el Golfo de México. Era un poder dentro de otro poder. Hay hechos históricos también de la Armada, del Ejército, que debemos recordar. En ese periodo, Venustiano Carranza y los constituyentes del 17 deciden que el petróleo es de la nación, y empiezan las presiones de las empresas y de los gobiernos extranjeros. Tantas presiones que no se podía ni siquiera hacer la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. No pudo hacerlo ya el presidente Carranza ni el presidente Obregón, por las presiones que había, y siempre amenazaba con invadirnos si México recuperaba el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Y hay expresiones de marinos destacadísimos que cuidaban los puertos de Veracruz, de Tampico, y de militares, diciendo: nos invaden y vamos a prenderle fuego a los pozos petroleros. Y el fuego se va a ver hasta Nueva Orleans. Esa era la respuesta ante la amenaza de intervención en ese entonces. Y el general Cárdenas decide nacionalizar el petróleo en una circunstancia muy especial.